Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio 30 sobre las reflexiones del periodo helenístico que combinan estas cuatro corrientes, ¿no? El epicureísmo, estoicismo, cinismo y el escepticismo. Como vimos en el anterior capítulo, el epicureísmo busca el placer simple, los placeres como el fin último de la vida. El estoicismo busca la virtud como un fin último de la vida, buscando el autocontrol y el autoexamen, cosa que los epicúreos también hacen, pero se enfocan en la vida del placer. Los cinismos con Diógenes Leonte tienen este enfoque de Sinope, Diógenes de Sinope, que es diferente a Diógenes Laercio. Bueno, que en textos no se tiene tanta diferencia, pero vamos a tratar de diferenciar entre Diógenes de Sinope y Diógenes de Laercio. El primero fue el más déspota. Alejandro Magno fue a pedirle que fuera su maestro, pero Diógenes le rechazó y siguió con su vida. Era una persona autárquica, cosa que era muy difícil de entender en ese tiempo, y en nuestro contexto también es muy difícil de entender que es una persona autárquica. Pienso que debería ser algo mucho más simple de entender, una persona independiente que combina el estoicismo y el epicureísmo, pero a un principio de autocontrol y dominio de uno mismo, rechazando las normas sociales porque las considera vanas, y sería un tipo de revolucionario frente a las construcciones sociales que se han creado con el tiempo, pero a la vez podría ser algo muy perjudicial para la sociedad también. Entonces hay un arma de doble filo que no se define muy bien qué es este tipo de autarquía, o como es la posautarquía o la neoautarquía, que también se podría implementar en esta sociedad como el desarrollo personal del individuo, para que así pueda desarrollar también a la sociedad. Ahora creo que pasaremos a las adaptaciones más modernas, ¿no? Por ejemplo, podríamos aplicar el estoicismo sobre la ira. Por ejemplo, Séneca explora cómo la ira puede ser controlada y gestionada, ofreciendo estrategias para cultivar la calma y la racionalidad. En su obra de Constancia y sobre la ira, muestra cómo hay ciertos principios estoicos que nos invitan a la autodisciplina, y esta exploración y autoexamen diario, como vimos antes. Y la ira era muy importante que sea controlada, porque en ese contexto estaban en guerra, ¿no? Estaban en expansión. Los macedonios ya habían entrado a Grecia, y los griegos sentían este tipo de ataque frente a sus dioses, cultura, pensamiento, y surgía una ira en ellos, pero estos creían mucho en el autoconocimiento, ya con Sócrates y anteriores filósofos que veían como la ira se predominaba en ese tiempo en sus ciudadanos, y tenían que ir en contra de esto. Y esto podría ser muy interesante en contextos actuales, ¿no? Por ejemplo, si en un país hay mucha corrupción, hacer un análisis profundo de la corrupción y llevarlo a nivel que sea una lección en todos los colegios o universidades sobre la corrupción, tipos de corrupción, por qué se da la corrupción, qué consecuencias trae la corrupción y demás. Y esto hacían los griegos, pero ya también con la ira. Buscaban siempre esta racionalidad y calma. Ahora un ejemplo de Epicteto, de pensamiento práctico, sería el vivir de acuerdo a los principios más estoicos. Epicteto, como vimos antes, tenía esta condición de esclavo, ¿no? Este esclavo que se convierte en filósofo, y luego es reconocido por este estoicismo, esta vida que llevaba, y su enfoque en la autodisciplina y la aceptación resonó con los romanos, y los romanos adaptaron este tipo de pensamiento para enfrentar desafíos personales y sociales que se estaban dando. Los romanos ya se habían expandido y habían eliminado a los helenísticos o los macedonios.
con la muerte de Alejandro Magno. También los romanos adaptaron a Marco Aurelio, que era un emperador y es el más conocido. Y él en Meditaciones tiene un libro, reflexiona sobre cómo enfrentar la adversidad y mantener la integridad personal en el poder. Aquí ya vemos cómo no se tenía un pensamiento cristiano. Aquí ya vemos cómo se enfocaba más en la autosuficiencia, en el control interno, en que las cosas que no puedo controlar, que no las conozco, no les conozco el origen de estas, las dejo estar. Y sus pensamientos proporcionan una visión de cómo adaptar la ética estoica en la práctica del liderazgo y la toma de decisiones en situaciones difíciles, con Marco Aurelio. También tenemos que hablar del contexto psicológico que se da en la terapia conductivo-conductual, donde el estoicismo tiene un énfasis en la gestión de las emociones y el control interno. Y este estoicismo nos permite vivir una vida mejor, porque las reacciones que podamos tener nos pueden llevar a perjudicarnos nosotros mismos. Muchas veces en la sociedad moderna se ve como actuar por impulso se ha vuelto normal. Nosotros actuamos a veces por impulso y esto hace que sea muy, muy difícil el convivir. En países como los nuestros, como Perú, hay este tipo de acción y reacción inmediata. Y esto ocasiona, como ayer en la noche, un tipo de conflicto a nivel de protesta, ¿no? En la Universidad de San Marcos se ha tenido esta toma de universidad y la rectora ha enviado a matones para que sean sacados de la universidad, y hay muchos que han terminado con las cabezas rotas, sangrando, y esto ha podido evitarse si hubiese mantenido el diálogo, y también la rectora ha podido tener un pensamiento, un control interno más desarrollado. Pero el contexto que hablamos es muy diferente y tiene bastantes factores para que sea tomado como algo en general, pero se puede aplicar también en esta zona, en este ámbito de la vida. Laura Rusmel, ¿alguna reflexión hasta el momento? Me estoy dando cuenta de que la filosofía helenística tiene raíces, también ha sido influenciada por los cínicos, estoicos, epicúreos y neoplatonismo, misticismo. Entonces tiene mucha relación con lo que hemos venido desarrollando. Sí, está muy relacionado con el pensamiento de los pensadores griegos clásicos, incluso, ¿no? Con Platón, y luego después los romanos adaptan el cristianismo como religión, y después sigue manteniendo este pensamiento, y llegan los neoplatónicos, que ya le quieren dar un tinte más racional a la fe, al cristianismo, y nos mencionan de esta división de niveles para llegar a Dios, y los caminos que uno puede tomar también. Pero los romanos han adaptado estos pensamientos antes, ¿no? Y tenían la llegada de Cristo fue un antes y un después, pero para los romanos no fue así, fue una evolución. Pasaron de estas corrientes epicureístas, cinismo, escepticismo, fueron muy escépticos, y después ya adoptaron el pensamiento platónico. Luego viene el cristianismo como una corriente fuerte y se mezcla y se denomina neoplatonismo,
que es una combinación entre el cristianismo y la religión, la filosofía de Platón. ¿Sí, Laura? Sí, excelentísimo. Sí, ahora sería ah, interesante cómo el cinismo nos puede llevar a un tipo de exceso eh, en el contexto latinoamericano peruano, ¿no? Porque en la etapa precolombina, eh, o bueno, incluso en la colonialidad, se dio este tipo de rechazo a las normas sociales de los españoles, pero estos, al imponer a la fuerza el pensamiento occidental, las instituciones occidentales, eh, tenían que ser autárquicos los pobladores autóctonos de los países de América Latina, de Perú. Y al ser autárquicos, mantenían las tradiciones, las costumbres, las formas de vida de antes, de los incas. Y esto hace que en la actualidad hay un tipo de rebelión, ¿no? De lucha, de descontento social frente a la política, por ejemplo. Y incluso en la actualidad hay tribus no contactadas en el Amazonas, hay lugares como los Queros en Cusco que mantienen la tradición viva, pero cómo luchan estas personas siendo autárquicas, teniendo este pensamiento puro innato frente a una sociedad que poco a poco se va modernizando. La tecnología ha avanzado tanto en los últimos 20 años que ha cambiado completamente el mundo. Y ahora las culturas los asentamientos que están preservando esos conocimientos ancestrales, los queros, las tribus machiengas y demás, cómo se verían afectados, ¿no? Y tal vez este pensamiento autárquico, este pensamiento estoico les haga prevalecer un poco más de tiempo, o si ellos necesitan ya salir y mezclarse con la tecnología y combinar ambas filosofías, pero ella se perdería la tradición pura de la cultura propia, ¿no? De la cultura autóctona. ¿Qué piensan, compañeros, sobre estos aspectos de las culturas autóctonas y su relación con la tecnología y su avance y su enfoque estoico? Yo veo que sí, ¿no? Como indicas, aún tienen esa autarquía de identificarse, vivir con la cultura y con las facilidades, aunque sean pequeñas, ellos viven felices. Sin embargo, está ocurriendo un impacto hiper negativo con la influencia de las redes sociales. Porque ya los jovencitos desde pandemia empezaron a tener los dispositivos electrónicos, el, por medio de este acceden a tanta información, gran parte no es constructiva la información, los niños no que ven, sino es destructiva. Más están en las redes sociales, TikTok, siguiendo a influencers que no son un modelo a seguir, ¿no? Que exhiben más, da a entender de que se preocupen en la moda, que cuando uno no está al margen de la moda es excluida o aislada, etcétera, etcétera, etcétera. A raíz de eso, muchos tuvieron la vergüenza, tienen, ¿no? La vergüenza de identificarse con la cultura autóctona, y otra parte que están transformando demasiado la traje típica que ellos tienen, o sea, como
con el objetivo de estar a la altura de la moda, te están transformando demasiado y se está perdiendo en caso de los jóvenes. Y las personas adultas sí todavía mantienen, ellos se identifican, no tienen vergüenza de practicar la cultura y todo ello. Entonces se puede concluir que los adultos aún mantienen, viven, ¿no?, de acuerdo a la autarquía que estamos mencionando, mientras los jóvenes están perdiéndolo. Gracias. Laura, es muy importante esta diferencia, ¿no? Entre los jóvenes y los adultos y cómo estos ya no, ya no están cómodos con las costumbres y tradiciones de los antepasados, de nuestros antepasados. Y es un tema muy complejo, ¿no? Porque se puede llegar a perder en un futuro toda la tradición andina que tengamos, la tradición andina como amazónica. Y cómo haríamos, ¿no? Tendríamos que preservar esos conocimientos en videos, en libros, donde ellos transmitan todos esos conocimientos que tienen y que no se pierdan. Y esto es un trabajo que debería hacer el Estado, ¿no? El Ministerio de Cultura, que creo que sí lo puede realizar o lo está realizando, pero hay que, como sociedad, hay que también hacer nuestra parte para preservar los conocimientos ancestrales que nos tenemos. Rusmel, ¿alguna reflexión final? ¿Algún problema que no habíamos tratado? Adelante. Sí, estoy analizando sobre Diógenes, de la forma que tenía el pensamiento, ¿no?, de vivir con la naturaleza, sin preocupaciones monetarias o construcciones, ¿no?, y todo ello. Pero, ¿qué sería la vida si continuase así, ¿no?, hasta la actualidad? Obviamente eso nunca hubiera sucedido porque cambiamos, pensamos, entonces hubiera sido un poco distinto, ¿no? Pero también sobre las personas o de las culturas autóctonas que en la actualidad aún hay todavía, ¿no? Es algo muy... ¿cómo podemos ser? Son personas, creo yo, que logran la felicidad, ¿no? Porque ahora en la actualidad, en el mundo, o mira, aquí los queros, ¿no?, o de la Amazonía, con lo que estamos nosotros, ellos viven más felices que nosotros, ¿no? Porque nosotros estamos en la ciudad y tenemos que preocuparnos lo primero en trabajar para obtener algún ingreso y poder sobrevivir y vivir día a día. Pero en cambio ellos simplemente tienen sus épocas de cosecha o de todo lo que sea y luego no es necesario que tienen para alquiler o agua, luz, si se va a cortar agua, se va a cortar luz o no sé. Y pero igual, de igual forma como ellos piensan, van también, yo creo, van modernizando, van pensando de una mejor manera, ¿no? Eso sería mi análisis que estoy analizando y cuestionándome. Gracias, Rusmel. La felicidad que viven ellos es incomparable con la felicidad que podemos encontrar en las ciudades.
Eso es verdad, ¿no? Acá en las ciudades hay mucho conflicto y si vamos a ciudades más tumultuosas como Lima es aún peor. Pero aquí también es importante mencionar que la parte del capitalismo, la parte de la buena calidad de vida se da en ciudades grandes y parece que los queros tienen este tipo de pensamiento filosófico que trasciende toda necesidad y se enfoca en la vida plena, en la vida, en una plenitud que incluso espiritual, ¿no? Una plenitud trascendente que esté más allá de, de las cosas materiales. Es muy interesante este enfoque autárquico, estoico y místico de los queros frente a las sociedades modernas. Gracias, Rudmel, gracias, Laura. Creo que llegamos al episodio final y nos vemos con la filosofía medieval. Ya hablamos, vamos a hablar de la filosofía medieval y vamos a entrar con Agustín, San Agustín de Hipona y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escucharnos.